noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo soy María Belén Aramburu y les acompaño con la noticia del día, que hoy por supuesto es la votación que concierne al proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, goza de media sanción y ahora el tratamiento parlamentario en vivo. Fíjense ustedes, aquí tenemos entonces un wall y todos aquellos que se encuentran votando. ¿Podrá, a través del Congreso de la Nación, el Ejecutivo lograr la sanción definitiva de esta ley, que sería la primera ley que saldría en cuanto a proyecto de ley enviado por Mauricio Macri, que tiende a pagarle a los fondos buitres con una emisión de bonos a 5, 10, 30 años por el orden de los 11.500 millones de dólares? Por supuesto que tenemos un debate. Esta es la noticia del día. Debemos cerrar este capítulo, estoy totalmente de acuerdo, pero tengo serias dudas que este proyecto lo haga. Es más, temo que abra o retorne a uno de los peores pasados, uno de los peores fantasmas de la historia argentina, como es el sobreendeudamiento. Y esto lo que estamos haciendo es honrar una deuda, pagar las deudas. Y sabemos bien claro, como dije el viejo dicho, pagando las deudas siempre vas a tener crédito. No estamos de acuerdo con el acuerdo al que llegaron. Y la verdad es que no entiendo por qué les duele tanto que les digamos que no estamos de acuerdo. Cuando ustedes no estaban de acuerdo decían y reflejaban que lo de ustedes era sano, era republicano, fundacional, era constructivo. Y cuando nosotros no estamos de acuerdo, simplemente lo que hacemos es poner palos en la rueda. En la tele a ver si se veía algo, si pasaba algo, en realidad si era lo que él se había enterado, porque yo me entero por mi hijo, que él tenía que llegar supuestamente 2:30, 3, me cae a la 1, diciéndome eso. Y bueno, me entero, se prende en la tele y bueno, y no podía creer, verlo, y yo digo, no es, sí, era, lamentablemente era él. Él empieza a hacer los disparos más o menos a unos 2-3 metros hasta unos 8-10 metros más o menos. Acá lo que se va a discutir es la figura y la calificación legal. Por ahora está imputado, por lo que se supo, de homicidio con dolo eventual. Es un criterio de esa calificación que yo no comparto, porque no comparto la teoría del dolo eventual. Me parece que es una teoría que es mínima en la justicia argentina, ya sea de la jurisprudencia y la propia doctrina. Acá lo que hay que analizar es la conducta que hubo en este hecho. Precios nuevos con sueldos viejos, ¿no? Esa ecuación que se desbalancea desde el año 2012, pues esto no es una novedad, pero sí más marcadamente en este comienzo del 2016, durante los primeros meses del año, donde finalmente el bolsillo de la gente tiene que enfrentarse a precios que incluyen aumentos con un nivel de salarios que todavía no fueron modificados. Entonces esto hace que claramente se contraiga el consumo, ¿no? Y se vienen varios aumentos, así que anda preparando papel y lápiz, porque después vamos a detallar cuáles van a ser, porque vas a tener que hacer las cuentas. Se viene el debate entonces por los fondos buitres y presento a quienes están con nosotros. Eduardo Cáceres, diputado nacional por el PRO, que por supuesto no le tengo que preguntar cómo votó, ¿no es cierto?, cuando pasó el proyecto de ley por la Cámara Baja, porque obviamente dio su afirmativa, ¿no? ¿Cuáles fueron los fundamentos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todos los sectores, por lo menos los que llegaron con mayores posibilidades de las presidenciales del año pasado, estaban de acuerdo en cerrar este capítulo para el país. Es algo que nos ha hecho mucho daño, ya que el hecho de no pagar en intereses solamente, hemos podido advertir que se han pagado casi 13.000 millones de dólares. Estamos hablando de 1.000 hospitales, estamos hablando de triplicar el presupuesto de educación de la nación y muchas otras cosas que lógicamente que mejorarían la calidad de vida de muchos argentinos. Pero principalmente el día después que podamos dejar esto en el pasado, vamos a tener a las provincias con mayor acceso al crédito, igual que también las empresas que generan trabajo y que también están en el carril
de la prioridad de nuestro presidente para que colaboren con luchar contra la pobreza. Vamos a ver entonces si se da esto. Primero, ¿no es cierto? Nosotros les advertimos que como tenemos un móvil transmitiendo en directo, seguramente tengamos el resultado de la votación si se da antes de la medianoche, pero de todas maneras vamos a tener una tendencia de cómo se va dando la votación, así que estén muy atentos. También está con nosotros Daniel Arroyo, que pertenece al Frente Renovador, que no es diputado, pero si hubiese sido diputado, Daniel, ¿por qué hubiese votado? Sí, el Frente Renovador votó a favor, claro, yo hubiera votado a favor. O sea, hubiese votado a favor. Pero no creo en absoluto. A veces se cortan, Veamos, por ejemplo, qué pasa en Frente para la Victoria. Sí, lo que no creo es que esto vaya a generar una panacea hacia adelante. Ajá. No está nada claro que se vaya a traer inversiones, ni que eso va a derramar en el empleo, ni que va a crecer la economía a partir de eso. Sí era necesario salir de esta etapa, hay que salir del default, cerrar esta etapa, pero lo que yo veo son nubarrones importantes en el proceso económico y un enfoque equivocado de parte del gobierno que cree que atrayendo inversiones eso va a generar empleo y en el mejor de los casos, si consigue inversiones para soja, minería o actividad primaria, eso no va a generar empleo y va a profundizar la brecha que hoy es bien grande en materia social. Ya que hay diferencias, ¿no es cierto? Porque si bien el Frente Renovador apoyó el macrismo en la votación en la Cámara de Diputados, acá vemos una diferencia con el PRO sustancial y con lo que dijo Cáceres. Ya vamos al debate, pero claro, el Partido Obrero, en Néstor Pitrola, usted votó en contra, ¿no? ¿Y cómo fundamentó su voto? Bueno, María Belén, con un planteo muy de fondo, defendiendo nuestro dictamen de minoría. Fui el cuarto orador en el debate y fui el único que impugné el pacto con los buitres por su característica que abre un ciclo de endeudamiento en el país, que no son 12.500 millones de dólares, lo que es una enormidad, es el doble, porque a eso hay que sumarle las tasas de interés a un plazo de 10 o 15 años. Y impugnamos porque este es el último capítulo de una deuda usuraria que tiene 40 años de existencia y que han prolongado, reproducido y ampliado el negociado cada uno de los gobiernos de esos 40 años. Acá está el megacanje, está el blindaje, está el canje 1, el canje 2. Entonces, yo creo que el balance es crítico. Me interesaría después comentar durante el programa lo que ha sido la reunión hoy con todas las centrales sindicales. Eso es importante, porque ¿no? la otra cara de este pacto con los buitres, que va a votar con el voto del kirchnerismo, lo anticipamos, hoy a medianoche el Senado. La otra cara es el ajuste. Fue de parte del kirchnerismo, ¿no es cierto? Con gran parte del kirchnerismo. Para la tribuna votaron en contra en diputados, planteando pagar un poco menos. No tuvo otro alcance la oposición de Kicillof. Pero la otra cara de este pacto con los buitres es el ajuste del comunal que tenemos entre nosotros. 1000 despidos por día en 120 días de gobierno. Ahora lo vamos a hablar esto, porque también está como invitado Itaí Hackman, quien es economista de Patria Grande. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Acá, bueno, se está planteando, por otra parte, lo que significa la composición en el Congreso, ¿no es cierto? Que es absolutamente novedosa en cuanto a su funcionamiento luego de las elecciones. Frente para la Victoria, que por un lado aparece como escindido de un partido justicialista que se manifiesta como tradicional, pero obviamente es decisión de votos que se vio en la Cámara de Diputados, porque el Frente para la Victoria votó en contra, pero el Partido Justicialista apoyó al macrismo. En este caso, en el Senado también vio lo propio, ¿no? Recordemos a Miguel Ángel Pichetto diciendo que Néstor Kirchner hubiese votado a favor del pago de los fondos buitres. Esto fue, digamos, una declaración que tuvo resonancia altísima y dentro del propio Partido Justicialista, y además algunos diciendo que, como Aníbal Fernández, por ejemplo, ¿no? Que se daba el síndrome de Estocolmo. Así que, bueno, fue fuerte. ¿Cómo cataloga usted esta votación? Bueno, evidentemente esto generó una división en muchos sectores, fundamentalmente en el Frente para la Victoria, pero creo que tiene que ver con que hay conciencia de que acá se juega algo muy importante para el futuro de la Argentina. ¿Qué se juega? Se juega si la Argentina va a iniciar nuevamente un ciclo de endeudamiento apelando a la deuda externa como recurso para volver a crecer, que es lo que dice explícitamente el ministro de Hacienda. O sea, necesitamos deuda para pagar deuda, ¿a eso se refiere? Acá estamos emitiendo deuda para pagar deuda para poder después contraer más deuda. Con el discurso de que eso es imprescindible para que la Argentina vuelva a crecer. ¿Y usted considera que es imprescindible? Hay que discutir si para que crezca la economía argentina necesitamos apelar a los recursos que existen en el país, pensar en el mercado interno, en apelar a la posibilidad de tener más trabajo, más consumo, o si
se instala nuevamente un discurso que tiene mucha historia en nuestro país, que es, para crecer necesitamos apelar al endeudamiento externo. Deuda para pagar la deuda, y abro el debate, por favor. Si es deuda para pagar Sí. la deuda, está muy complicado. Emisión de bonos, ¿no es Sí, cierto? pero digo, la historia argentina de generar deuda y con la deuda empezar un proceso de aceleración del conflicto social y económico la conocemos. Si es deuda simplemente con el mismo ciclo histórico de la Argentina, vamos a tropezar con la misma piedra de siempre. Me parece a mí que en el fondo el problema básico es que el gobierno cree en la teoría del derrame. Cree que acá hay que ajustar, que cuando se ajuste crece la economía, cuando crece la economía vienen inversiones y cuando vienen inversiones eso derrama sobre el empleo. No sucede así en la Argentina, no solo por una cuestión ideológica, sino por una cuestión práctica. Si acá no funciona la construcción, el textil, el metal mecánico, el turismo, no va a haber inclusión por el mundo del trabajo. Me da la impresión que estamos ante un riesgo grande de un nuevo ciclo de endeudamiento y ante una creencia de que la inversión externa va a dinamizar la economía, cosa que no sucede en nuestro país, básicamente porque el 30% de pobreza y el 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan van a ir a trabajar en áreas en donde no van a venir inversiones de afuera. Claro, acá está el planteo, ¿no es cierto? Sí. Porque hay que sí. tocar acá, María Belén, un tema de la realidad, porque uno lo escucha de Ángeles y a cualquiera de los representantes oficiales y siguen hablando como si estuviéramos en el mes de septiembre en plena campaña electoral para octubre o en noviembre por el balotaje. La realidad es que tenemos una escalada inflacionaria. Cada vez está peor la inflación, proyectada está en un 50% anual, lo que está transformando en explosivas las paritarias y en dramática la situación de las familias para llegar a fin de mes. Ahora está anunciado para abril un quíntuple tarifazo en el gas, en el transporte, en el agua, en el monotributo. Es decir que vamos a seguir en la espiral inflacionaria. Se está emitiendo dinero de manera brutal y el Banco Central está emitiendo letras para absorber ese dinero, que es lo que pasaba ya en la administración anterior. Claro, ofreciendo altas tasas de interés. El diario para final, absorber, ¿no? Claro, ofreciendo tasas casi del 40%, que están paralizando la economía y agravando la recesión. Por eso tenemos 70.000 despidos en la construcción. Está parada la obra pública. Uno lo escucha de Ángeles y dice, no, bueno, y ahora vamos a tener plata para hacer caminos, para hacer esto, para hacer el otro. Se está paralizando todo. Es todo completamente al revés de lo que dicen. A ver, vamos a preguntar a Cáceres también. ¿Cómo les parece que está votando? Ya están votando. Miguel Ángel Pichetto, digamos, ya sabemos, digamos que tiene una posición más a favor, pero estaba analizando el lenguaje corporal de cada uno de los que votaba, a ver qué les parecía, cómo estaba emitiendo su voto. Acá, ¿qué les parece? ¿Cómo está votando? ¿Cómo está votando? Creo que a favor. ¿A favor está votando? ¿Sí? No cabe duda. Él dijo que tenemos que hacer el capítulo final. Hicimos Club de París, hicimos indemnización a Repsol, hicimos lo del CIADE, ahora hay que hacer lo de los buitres. Él le dio una continuidad al ajuste kirchnerista. Creo que hay que dejar claro algo. Creo que por ahí escuchamos personas que defienden sus convicciones, pero creo que nos tenemos que poner la mano en el corazón y saber en qué país estamos, poner los pies en la tierra. Hemos encontrado un país que tiene 1.200.000 personas desempleadas, un gobierno que se dedicó a meter gente adentro del Estado, pero no haciendo que el Estado tenga músculos para generar fuentes de trabajo afuera del Estado, que es donde necesitamos la sociedad que lo haga, porque es muy injusto para una persona, por no ser amigo de un kirchnerista, haberse perdido ser ese uno entre 1.500.000 que puso el kirchnerismo en su gestión. Y la otra, saber que todo giro de 180 grados en la política económica va a tener cimbronazo. Y para eso está la tarifa social en la luz, donde 3 de cada 10 hogares argentinos van a pagar 15 pesos cada 150 kWh y la misma tarifa social. A ver, Cáceres, porque si hoy tenemos sancionado el proyecto de ley, la sanción definitiva, y no hay ninguna modificación para que vuelva a la Cámara de Diputados y ya es ley, no sé en qué pueden variar los aumentos. Me lo contesta después, lo vamos a escuchar.